creyentes, Señor, llenos de fruto, llenos de verdad, llenos de justicia, Señor. Pero por eso en esta hora oramos para que tu palabra pueda impactarnos, Señor. Tu palabra pueda cambiarnos, tu palabra pueda transformarnos, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, se lo pedimos y le damos gracias. Amén, amén y amén. El tema de hoy, hermanos, es un tema que he querido hablar hace mucho tiempo. Lo tenía ahí guardado. Y el Señor quiso que hoy se hablara. ¿Ya? Vamos a hablar sobre estar arraigados en Cristo. ¿Ya? La palabra arraigado debería causarnos un poco de curiosidad, porque etimológicamente hablando, la palabra arraigado tiene que ver con echar raíces, pero no simplemente echar raíces, sino echar raíces y estar firme. Amén. Estar firme. Amén. Somos llamados a estar arraigados en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un texto que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Como bien dice el texto, hermanos, somos llamados a estar cimentados en Cristo. Somos llamados a estar arraigados en Cristo por medio de la fe, según el texto. ¿Por qué es importante esto, hermano? Si vamos al contexto del libro de Colosenses, Pablo estaba, de alguna manera, corrigiendo a la iglesia porque estaban entrando doctrinas falsas. Más específicamente, estaban entrando herejías a la iglesia, principalmente con la deidad de Cristo. Ese es el contexto. Y Pablo les dice: arraigados por medio de la fe, cimentados, sobreedificados y confirmados en la fe en Cristo. Porque ellos estaban extraviando. Ellos habían creído, habían recibido. Pablo les dijo: así como recibieron al Señor Jesucristo, anden en Él. Pero ¿qué había pasado? Ellos solamente habían recibido y habían venido otros hombres a hablar, a enseñar otras cosas. ¿Cuál es la defensa que les dice Pablo? No les dice: vayan y échenlos, vayan y, no sé, golpéenlos. No. Ciméntense, echen raíces en Cristo. Por la fe, confírmense en el Señor, sobreedifiquen en Él, porque eso nos mantendrá firmes. Eso es lo que nos mantiene firmes. Y Pablo les dice esto a los colosenses: arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. Entonces, si aplicamos el estar arraigado, ¿usted conoce las plantas? ¿Le gustan las plantas? Sí. A mí me gustan hartas. Unas me dan, otras no. Pero de la misma manera, como uno va viendo el crecimiento de las plantas y las raíces, de la misma manera nosotros debemos echar raíces en Cristo. Amén. Echar raíces en Cristo. ¿Ya? No es de la noche a la mañana, no es de un día para otro, sino que con el tiempo, con un cuidado. Ya vamos a llegar a eso. Pero yo Ignacio, no puedo llegar y echar raíces en Cristo. Tengo que hacer algo antes. Tengo que hacer algo importante, que es romper mis raíces, que ya he tenido, que ya he lanzado a tierra, que ya han crecido, que ya están firmes. Esas raíces tengo que romper, porque así hemos venido a Cristo, enraizados al mundo, enraizados al pecado. Y no digo al pecado externo, digo al pecado de nuestro corazón. Digo a ese pecado que nadie ve, que está oculto. Nosotros nos vemos el día domingo y nos vemos bien bonitos, nos vemos bien cristianos, bien sanos. Pero ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en la semana? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Se entiende? Entonces, debo autoevaluarme primero. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi condición delante de Dios? Si yo partiera al Señor el día de hoy, ¿qué me va a decir Dios?
¿Cómo voy a ser evaluado? Pablo le habla de eso a Timoteo. Preséntate como un buen obrero, aprobado delante de Dios. Si usted parte, hermano, a la presencia de Dios hoy, ahora, después del culto, porque nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver al Señor, por supuesto, pero vamos a tener que rendir cuentas. Así es, Señor. Vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Amén. Pero yo prefiero rendir cuentas a despertar en otro lado. No sé usted, Amén. pero yo prefiero tener que rendir cuentas y que el Señor me muestre toda mi vida, todo lo malo que hice, todo lo bueno que no hice, y tener que rendir cuentas. En la Escritura dice que va a haber un abogado Amén. Gloria a Dios. protegiéndonos, apelando por nosotros. Entonces, hermanos, debo desarraigarme del pecado. Debo desarraigarme de aquellas cosas que están en lo profundo de mi corazón. Y volvemos a la analogía que le estaba comentando. No sé si le ha tocado desmalezar alguna vez. Sí. ¿Ha desmalezado Sí. algún terrenito, algo? Sí. Un espacio pequeño. ¿Es duro o es fácil? Es duro. Yo tengo la tarea ahora de desmalezar. No lo he hecho, pero lo tengo que hacer. Pero sé que requiere trabajo y sé que si lo hago, necesito estar todo un día ahí, porque sé que requiere trabajo. Y las veces que lo he hecho, me he impactado. He estado sacando pasto y el Señor me ha estado enseñando. Porque yo veo pasto seco, que normalmente yo podaba, cortaba, pero un día decidí arrancarlo. Y para mi sorpresa, terminé con así una mata de tierra en la mano. Y seguían habiendo raíces, porque creció de nuevo, en el mismo lugar. Tengo que hacer el mismo trabajo de nuevo. Pero a lo que voy es que en ese momento el Señor me enseñaba que en nuestro corazón, de la misma manera como ese pasto se tira raíz hacia lo más profundo, de la misma manera el pecado está en nosotros. Yo pienso que me he limpiado, pienso que he hecho esa limpieza, pero la he hecho superficialmente. Claro, voy a estar un día, 2 días, una semana bien, porque va a estar podado. Pero ¿qué va a pasar después? Va a comenzar a crecer, se va a comenzar a ver, y voy a volver a caer en lo mismo, y volver a caer en lo mismo. No sé si esa expresión le resulta conocida. Empecé de nuevo con la misma piedra, con la misma piedra. Porque no hay una limpieza adecuada, no hay una limpieza como el Señor quiere. El Señor quiere quitar nuestro pecado. Antiguamente el pecado se cubría, pero ahora Cristo lo saca. Amén. Y en su lugar nos llena con su espíritu, nos llena con su presencia, nos llena con su palabra. Amén. No para seguir haciendo lo malo, no para seguir pecando, sino para hacer lo bueno, Amén. como decía nuestra hermana Judith. ¿Cierto? Amén. Pero requiere trabajo, hermano. Y el pecado es complicado. El pecado es un tema serio, no es un tema para tomarse a la ligera. Ningún ser humano acá en la tierra puede decir que está libre de pecado. Jesús lo preguntó. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y nadie fue capaz de lanzarlo. Todos se apartaron. El único sin pecado, el único limpio en ese aspecto es Cristo. Amén. Y en Él debemos comentarnos, en Él debemos echar raíces. Pero para poder echar raíces correctamente, debo limpiar mi corazón. Porque claro, lo voy a intentar. Pero voy a volver a apartarme. Voy a volver a enfriarme. Voy a volver a decir, no quiero nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque no estoy cimentado en Cristo correctamente. Vamos a ver una parábola más adelante, que yo sé que usted la conoce, del sembrador. Y vamos a ver cómo se comporta la palabra de Dios en cada corazón. Pero el pecado, hermano, es una enfermedad mortal. Si no se trata a tiempo, podrían haber consecuencias eternas. Yo
Yo sé que usted esto lo sabe, yo sé que acá se habla harto del infierno, Amén. se habla harto del pecado. Pero me gustaría que leyéramos algún texto, ¿ya? Pablo estaba muy consciente de este problema, hermano, el tema del pecado. Pablo hablaba de muchas cosas, pero dedicaba varios capítulos a hablar sobre el pecado. Romanos 7, del 18 al 25. Creo que uno de los primeros pasos para, por supuesto, con el Señor, para luchar contra el pecado, es reconocer nuestro pecado. El Señor pide que nos arrepintamos, que confesemos nuestro pecado. Pero hay una gran diferencia si lo llevamos a la práctica, de decir, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho, a decir, Señor, perdona mis homicidios, como dijo el rey David. Él no dijo, Señor, perdona mis faltas, si es que he cometido alguna. No, Señor, perdona mis homicidios, líbrame de mis homicidios. Estaba confesando. ¿Volvió a matar después de él? ¿Volvió a cometer homicidio? No. No hay registro de eso. Pero lo que voy, hermano, que es importante confesar nuestro pecado delante de Dios. Leamos un poquito. Romanos 7, del 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hablando Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, el pecado está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. ¿Estaba dando rienda suelta a Pablo el pecado? En ninguna manera. También lo dice Romano. ¿Pero qué vemos acá? ¿Quién era Pablo? Era un apóstol que se caminó toda Asia. Uno se camina de aquí al centro y ya necesito parar. Pero Pablo, junto a otros varones, me imagino que otras mujeres también, se recorrieron toda Asia, predicando el Evangelio, plantando iglesias, preparando maestros, preparando pastores, montando ofrendas para los de Jerusalén, con charla, con frío, con hambre, con calor, con todo. Ese era Pablo. Uno podría decir, lo tiene todo, ya es un hombre perfecto, pero no. El mismo Pablo decía estas palabras, miserable de mí, miserable de mí, porque él entendía que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Dios nos ha transformado, nos ha hecho nueva criatura, pero aún así sigue esa naturaleza en nosotros. Entonces, si yo quiero seguir a Cristo y no abandonar las cosas que hacía antes, ¿cómo voy a prosperar en el Señor? Si yo quiero levantarme en el Señor fuerte, servir, ayudar, predicar, y no abandono al viejo hombre o vieja mujer, ¿de qué me vale? ¿De qué nos vale? ¿De qué serviría delante de Dios? Porque nosotros podemos decir, wow, qué varón del Señor, qué mujer bíblica, pero ¿y delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con respecto a nuestro pecado? Con respecto a nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo? Me causa mucha gracia cuando usan algunos textos como justificación para seguir pecando. Es que la carne es débil, es que estamos en la gracia, es que el Señor es misericordioso,
es que la sangre de Cristo me perdona todo pecado. Sí, es verdad. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. La sangre de Cristo te va a limpiar, pero entero. Pero eso no es justificación para seguir pecando. La carne es débil, sí, es débil. Y nos cuesta todo. Nos cuesta todo. Pero no es justificación para seguir pecando. Porque el que peca y se justifica diciendo que la carne es débil, el que se esfuerza y no peca, la carne también es débil para él, pero no peca. No practica el pecado. Gloria a Dios por aquellos. Pero no debemos usar la palabra a nuestro antojo para poder seguir viviendo como nosotros queramos. Y este es un tema delicado, hermano, porque muchas veces, me incluyo, venimos a la iglesia a nuestra manera. Vengo a la iglesia como quiero. Estoy hablando internamente, no externamente, internamente. Vengo peleado a la iglesia, vengo discutido desde la casa a la iglesia, vengo con odio a la iglesia, vengo con pecado a la iglesia, vengo con falta de fe a la iglesia, vengo sin orar toda la semana, vengo a la iglesia. No digo que sea malo venir a la iglesia, pero digo muchas veces que el problema está acá. No está en el hermano, está acá, en mi corazón. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Hay pecado en él? ¿Hay raíces todavía que no he podido sacar? El Señor dice que debemos orar, velar para no entrar en tentación. El tener este problema, hermano, nos impide fructificar en el Evangelio. ¿Sí? Estar en esta condición de pecado, de estar enraizado en el mundo, aún nos impide tener el fruto que Dios quiere que tengamos. Nos impide que seamos creyentes, verdaderos creyentes, llenos de fruto, llenos de verdad, llenos de amor, llenos de misericordia. Y puede ser peligroso, hermano, no estar preocupado de nuestra condición espiritual delante de Dios. ¿Me puedo relajar? Sí, me puedo relajar. Pero, en algún momento, el Señor me va a llamar, o el Señor me va a remecer de alguna manera y me va a hacer entrar en razón. No es necesario hablar de las pruebas. Sabemos que están las pruebas, sabemos que existen las pruebas. Pero en ese momento de prueba, muchas veces cuando el Señor trabaja, cuando el Señor nos recuerda que no estamos haciendo las cosas bien, que nos falta un poquito más, nos falta un poquito más. No sé si a usted le ha pasado, solamente a mí, pero el Señor trabaja en nuestros corazones. El Señor quiere que nosotros entreguemos lo mejor para Él. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Aprovechando que lo hemos estado estudiando. ¿Qué pasaba? ¿Qué llevaban los hombres y mujeres al templo? Su ofrenda, ¿cierto? ¿Qué ofrenda llevaban? ¿Qué cordero llevaban? El mejor. El Señor antiguamente había dado varias especificaciones sobre qué animal debían sacrificar. Era el mejor de lo mejor. El más bonito, el más gordito. Ese. Y muchas veces, hermanos, nosotros ahora debemos entregar lo mejor para el Señor. No voy a traer un cordero, no voy a traer un buey, no voy a traer una torta, pero sí voy a entregar lo mejor que yo tenga. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo mejor que yo pueda tener? Mi vida. Romanos 12, del 12 del 1 al 2. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo mejor. Pero para yo poder llegar a ese nivel de poder entregar lo mejor para Dios, necesito primero trabajar acá, pedirle al Señor que trabaje acá, que me destruya si es necesario, que me vuelva a hacer, que me vuelva a armar, y después caminar.
después decirle al Señor, Señor, heme aquí, Señor, quiero servir, Señor, quiero estar aquí, quiero hacer esto. ¿Sabe por qué lo digo? Porque muchas veces comenzamos sin abandonar y en el camino que ya no quiero más, que me aburrí, es que me cansé. ¿Por qué? Porque no hay amor. No hay motivos genuinos para servir a Él. Por eso es importantísimo, hermano, una limpieza en el interior de nuestros corazones para poder servir a Dios correctamente. Para el día de mañana no abandonar al Señor. Para el día de mañana que nuestra fe no termine en la basura. ¿Conoce algún caso? Conozco más de uno que empezó y se fue. Mateo, capítulo 15, del 7 al 13. Debemos ser creyentes llenos de fruto, ¿cierto? Amén. El Señor lo dice en su palabra. Señor. Pero el no preocuparnos por ese fruto puede ser peligroso. Mira lo que dice Cristo hablando. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué significa ser desarraigada? Sacar de raíz. Y si complementamos con otras palabras que ha dicho Cristo en los Evangelios, ¿a dónde va eso? Al fuego. ¿Qué más? ¿Y de quién estaba hablando ahí? Estaba hablando de los fariseos. Estaba hablando de aquellos que conocían la ley, se la sabían al revés y al derecho. De ellos estaba hablando. Toda planta que no es del Padre Celestial será desarraigada. Entonces, es importante echar un ojo a nuestras raíces, ¿cierto que sí? Amén. Señor. Hebreos 10, del 26 al 31. Hebreos capítulo 10, del 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente, y esto nos pega directamente a nosotros, hermanos, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cierto? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Wow. ¿Qué pasa entonces con el pecado? Según el texto, según la ley, el que practique voluntariamente el pecado muere irremisiblemente. Eso se hacía antiguamente. Y hemos visto muchos ejemplos en los estudios bíblicos
si bien el pastor no va texto por texto, pero uno igual debe ir leyendo porque fue la tarea que dio el pastor, uno se va encontrando con muchas personas que morían al instante por este tema. ¿Vamos a morir nosotros irremisiblemente por pecar deliberado? No. Pero ¿qué pasa después? Si podemos volver al texto, si no me equivoco, el 30. El 29 es: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Qué significa esto? Conocer la verdad. ¿Qué verdad? Esta es la verdad. Si yo la conozco y yo decido pecar deliberadamente, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Estoy pisoteando la sangre de Cristo. Y según el texto ya no hay más. Ya no hay más ofrenda por el pecado. El Señor entregó lo mejor de lo mejor, que fue a su Hijo. Su perfecto Hijo lo entregó por nosotros, por nuestros pecados. Y ese sacrificio perfecto, ese sacrificio, pero gracias a Dios por él, nosotros ahora podemos creer por fe en tener entrada al cielo. Y gracias a Dios por eso, gracias a Dios por intervenir. Pero ¿qué pasa? Cuando yo recibo la palabra y peco deliberadamente, de la misma manera, como si no tuviera ley. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Somos llamados, hermanos, a una vida santa. Somos llamados a abandonar al viejo hombre, todo pecado que pueda haber en nosotros, hermano. No esté triste. No es para estar triste. No esté triste. Pero es necesario hablar de él, es necesario recordar de él, porque es fácil caer en esta condición. Es fácil olvidarme. Somos seres humanos con la capacidad de olvidar. ¿Por qué cree que el Señor en el Antiguo Testamento decía, repetirá la palabra en el camino? ¿Cierto? Y se la enseñarás a tus hijos. ¿Y la pondrás dónde? En todos lados, prácticamente. ¿Para qué? Para recordar. Para estar día y noche recordando lo que quiere el Señor. Porque si yo llego a la casa y cierro y la abro el próximo domingo, respóndase usted. Respóndase usted. Pero muchas veces, hermanos, necesitamos velar por nuestro corazón, por nuestra condición, por nuestro pecado delante de Dios. Porque vamos a tener que rendir cuenta. Prefiero decirlo ahora a que nadie me lo haya dicho cuando tenga que dar cuenta, cuando esté delante de Dios. Miren lo que dice en Lucas, capítulo 8, del 4 al 8, para que podamos entender mucho mejor este tema. ¿Conoce la parábola del sembrador? ¿Le gustan las parábolas? El Señor hablaba con estas parábolas y no todos le entendían. Yo tampoco entendía al principio, pero el mismo texto la explica. Gracias, Señor. Lucas 8, del 4 al 8, dice así: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. ¿Qué es una parábola? Para que lo podamos entender mucho mejor. Es una verdad celestial, de parte del Señor, por supuesto, pero explicada con ejemplos terrenales. ¿Ya? El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo
la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y hubiese escuchado solamente esto en ese tiempo, no entiendo nada. Señor, ¿qué? De hecho, así fue, porque los discípulos no entendían. Por eso el Señor, en su gran misericordia, se la explicó. Lucas 8, del 11 al 15. Lucas 8, del 11 al 15. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El Señor la está explicando, pero con manzana. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Oh, hermano, qué linda la palabra, qué hermosa la palabra. Pero luego, en la semana, ¿dónde quedó esa palabra? ¿Se entiende? Amén. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué tipo de terreno somos? ¿Qué tipo de superficie somos? ¿Quién es el sembrador? El Señor. El Señor. ¿Cuál es la semilla? La palabra del Señor. Todos nosotros somos 1 metro cuadrado de tierra. Espero que seamos tierra. Y con esa palabra, hermano, con el trabajo del sembrador, viene el crecimiento. Amén. Gloria a Dios. Vuelvo a preguntar, porque pregunté al principio. ¿Le gustan las plantitas? Sí. ¿Le gusta ahí jardinear? Sí. Los que no han ido a visitar saben ahí que tengo algunas plantas al 3 y al 4, pero están ahí, están sobreviviendo. Pero si usted planta algo, pone una semilla, por poner un ejemplo, un limón, ¿qué espera que salga? Un limón. Si usted pone una semillita, le da calorcito, le pone agüita, las pone al sol, ¿qué va a esperar usted? Que crezca, que la raíz germine, que brote y que empiece a crecer y que crezca y jactarse después de la planta. Eso es lo que espera Dios también de nosotros. Espera que recibamos la palabra, que germine, que quede acá, retenida, y luego crecer, producir fruto, y mucho fruto, al 100 por 1. ¿Qué tipo de suelo soy? ¿Soy esa buena tierra? ¿Soy esas piedras que secaron la palabra del Señor? ¿Soy esos espinos que se dejaron ahogar por los afanes y los placeres de la vida? ¿Soy aquella que cayó en el camino, que fue quitada? ¿Cuál soy? Es necesario, hermano, llevar mucho fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Amén. Estaba hablando del fruto mucho antes que se hablara sobre el fruto.
Gálatas 5, del 19 al 24. Somos llamados a ser cristianos fructíferos, cristianos llenos de fruto, pero llenos. ¿Le gustaría ir a un árbol, no sé, de durazno que estuviera pero lleno de durazno? ¿Cierto? ¿Y uno qué hace? Se acerca, come, disfruta de la sombra del árbol, ¿cierto? Antiguamente se usaban mucho los árboles grandes con sombra para poder descansar. Después Jesús hablaba sobre los árboles porque tenía hambre en el camino y quería comer y no encontró. Es necesario llevar mucho fruto. Gálatas 5 del 19 al 24. Y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Por qué leo esto? Pero hermano, esto no es el fruto del Señor. Que muchas veces leemos el fruto y nos olvidamos de lo que dice. Un par de versículos más atrás. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora sí, la parte linda, la parte bonita. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué no pensaría ya? Está hablando del fruto. Dejó de hablar de las obras de la carne. Pero el último, pero los que son de Cristo han crucificado lo que leímos anteriormente. 24. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es un fruto. No son 9 frutos. Es un fruto. Y somos llamados a ser fructíferos. ¿Ya? Y si hablamos del fruto, podríamos separarnos en 3. Los primeros 3 tienen que ver con Dios hacia nosotros. ¿Quién nos da el amor? ¿Quién nos amó primero? ¿Quién derramó el amor hacia nosotros? Dios. ¿Quién nos ha dado el gozo de la salvación? Dios. ¿Quién ha hecho una paz, una reconciliación entre Dios y los hombres? Dios, por medio de Cristo. Pero esas 3 virtudes, 3 cosas, el Señor ya las hizo. Pero depende de nosotros agarrarme, enraizarme y que nadie me lo quite. Pero ya Dios lo ha hecho. Luego, ¿qué viene? Paciencia, benignidad y bondad. ¿Contra quién tengo que tener paciencia? ¿Con quién tengo que ser bueno? ¿Con quién tengo que ser bondadoso? ¿Conmigo mismo? Fácil, pero no. Esas 3 virtudes están dirigidas hacia el prójimo. Y las últimas 3, ¿se las sabe o no? ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esas 3 cosas, fe, mansedumbre y templanza, tienen que ver conmigo, contigo, hermano. ¿Quién tiene fe? Nosotros. ¿Quién es manso? ¿Quién debe ser manso? Nosotros. ¿Y quién debe tener templanza, que en otras palabras es tener dominio propio? Nosotros. Ese es el fruto. No puedo tener parte del fruto. Es el fruto de Dios. Y somos llamados a estar llenos de fruto. Efesios 4 del 22 al 24. Jesús enseñaba que el fruto se ve reflejado en nuestra manera de vivir. El Señor decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? El fruto es visible. ¿Cómo reconoce uno un árbol de durazno o un árbol de naranja? Por sus frutos. ¿Ya?
Efesios 4 del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. 3 cosas: despojarse, renovarse y vestirse. ¿Se da cuenta que es todo un proceso? Yo no llego y me visto encima de mis vestiduras sucias. Debo despojarme, debo renovarme, y después, bonito y brillante, pero después. Quedémonos en Efesios 3, del 14 al 19. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido, porque me queda todavía. Efesios 3, del 14 al 19. ¿Cuán importante es estar arraigado a Cristo, hermano? ¿Cuán importante es echar raíces en el Señor? No en otra cosa, en el Señor. Amén. Efesios 3, del 14 al 19. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando Pablo, está hablando de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Habita Cristo en tu corazón, hermano? Amén. Amén. Qué bueno. Amén. Y gloria a Dios por eso. Y es en aquellas cosas que nosotros debemos perseverar. Ya nos desarraigamos del pecado. Ya abandonamos el mundo. Ya hicimos esa autoevaluación de nuestro corazón. Pero ahora debo echar raíces. ¿Cierto? Debo echar raíces. ¿En qué he hecho raíces? En Cristo, por medio de la fe. Y según el texto, debo hacerlo con todos los santos. Qué bueno que sea así. El texto también habla sobre que el estar arraigados tiene que ver con nuestra fe. ¿Cómo yo puedo trabajar mi fe? ¿Cómo yo puedo fortalecer mi fe? ¿Cómo yo puedo levantarme en la fe? Firme, fuerte. La palabra dice que, o enseña, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo pienso o creo estar débil en la fe, es porque me falta palabra. Si digo estar débil o falto de fe, es porque no he leído lo suficiente, es porque no me he instruido lo suficiente, es porque quizás no he asistido lo suficientemente a los estudios bíblicos, porque me falta y me falta y me falta. Y creo que esto aplica a todos. ¿Quién está con la fe al tope? Al tope. Nadie. Todos necesitamos, hermano. Cada uno de nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de Cristo. Necesitamos del amor de Dios. Necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos la verdad de Dios en nuestros corazones. Porque si no está esta verdad, me va a perseguir esas raíces que pensé abandonar, pero que con el tiempo pueden aflorar de nuevo. Debo conocer la palabra, debo instruirme en la palabra, debo llenarme de la palabra. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y? ¿Se acuerdan? Habla sobre que aquel bienaventurado es como un árbol plantado junto a aguas. ¿Cómo va a estar un árbol
al lado de una fuente de agua. Bonito, crecido, hermoso. De la misma manera nosotros, hermanos, necesitamos de la palabra de Dios para poder crecer. Necesitamos de la verdad de Dios para poder llevar fruto. Sin Cristo, sin Dios, es en vano. Si no está Cristo en nuestro día a día, si no está en Cristo, no está Cristo en nuestras intenciones de cambiar, de hacer las cosas bien, de nada me vale, de nada te vale. ¿Cuántas veces he dicho en mi vida, voy a cambiar? Estoy hablando por mí, porque así fue, voy a cambiar, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Pasaron un par de semanas, un par de meses, volví a lo de antes. ¿Por qué? Porque no habían raíces profundas. Y muchas veces nos pasa eso, hermano. Caigo y digo, no lo voy a hacer nunca más. Como rápidamente le dijo Pedro al Señor, te seguiré hasta la muerte. Y después se escondió. Pero muchas veces, hermano, decimos, voy a cambiar, voy a abandonar estas cosas y voy a abandonar esto. Pero son mis fuerzas, son mis intenciones. ¿De qué me vale? Si van a volver, ¿de qué me vale? Es necesario que Cristo haga el cambio. Que el Señor trabaje en nuestros corazones. Que el Señor rompa esas raíces de pecado en nuestro corazón. Y que el Señor ponga la semilla que necesitamos para echar raíces en Cristo. Y solamente en Él. Ya basta de intentarlo con nuestras fuerzas. De decir, Señor, yo puedo. No, Señor, yo no puedo. No puedo. Lo intenté solo y no pude. No lo intentes solo, hermano. No vas a poder. El Señor hace el cambio. El Señor planta. Y el Señor da el crecimiento. Volvamos al texto en Colosenses, ya para ir finalizando. Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debo hacer? Lo primero, y según el texto, para no abandonar el contexto, es estar arraigados en el Señor para que nadie nos pueda engañar con falsas doctrinas, para que nadie pueda engañarnos con palabras persuasivas. Está como raro el texto. Para que nadie nos pueda engañar. De eso está hablando el texto, que no se nos olvide. Pablo nos llama a estar arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, para que nadie nos engañe, para que nadie venga con otro evangelio y nos diga, oye, esto, y te ofrecen y te seducen. No. El Señor dice, escrito está. Y voy a estar firme. Y va a estar firme, hermano. Y venga quien venga, venga el infierno entero. No. El Señor dice, Gloria a Dios. que todas las cosas ayudan a bien. Amén. El Señor dice que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Amén. Gloria a Dios. Sea un creyente. Gracias. Amén. Sea un creyente que va a venir lo que venga y nada lo vamos a ver. Aleluya. Y si nos damos cuenta, el Señor hablaba mucho de él. Amén. Al final del Sermón del Monte, ¿qué decía? ¿Cuál era la metáfora o la analogía? El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron tormentas, vino de todo y se mantuvo firme. Gloria a Dios. Pero el que las escucha y no las hace, le compararé a un hombre insensato que aún escuchando todo el sermón del monte, edificó en la arena. Vino la misma tormenta, vino el mismo viento. Ruina, pérdida total. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si yo quiero arraigarme en el Señor, no basta con recibir. No basta con decir, yo soy creyente, yo soy cristiano.
yo creo en Dios, los demonios también creen, hermano, y tiemblan. El texto dice que de la misma manera en que hemos recibido al Señor Jesucristo debemos andar en Él. ¿Qué significa andar en Él? Vivir en Él, vivir para Dios. ¿Qué significa vivir para Dios? Andar como Él anduvo, vivir en santidad, vivir en sus palabras, vivir sus ordenanzas, sus mandamientos. De esa manera voy a poder echar raíces en Cristo. Debemos echar raíces en el Señor. Esto requiere diligencia y cuidado. Como cual planta necesita cierta cantidad de agua, una buena tierra, cierta cantidad de luz directa o indirecta. El que cuida plantita me va a entender, ¿cierto? Podar las hojas muertas y protegerlas de las heladas y pestes que puedan aparecer. Hermano, una planta delicada es muy delicada, demasiado delicada. Hay que cuidarla del calor, mucho frío, mucha luz, poca luz, mucha agua, poca agua. Si está sola, se pone triste. Si la pones con otras plantitas, se pone feliz. ¿Le ha pasado eso? Somos iguales. Somos iguales, hermano. Somos como aquella planta que el Señor está cuidando. Gloria a Dios. Yo quiero ser una cucharita gigante y bien verde, bien con alta hoja. No sé cuál plantita le gustaría ser usted. Pero el Señor trabaja en cada uno de nosotros, hermano, sin excepción. Así que pregúntese, ¿cómo estoy? ¿En qué etapa estoy? ¿Soy una semilla sin germinar? ¿Soy una semilla que ha germinado, tiene raíces chiquititas y esa hoja que se asoma? ¿He dado ya luces de crecimiento? ¿Tengo fruto? Pero hágase esas preguntas, ¿no? Y pidámosle al Señor que nos ayude, porque nadie ha terminado acá, me incluyo, nadie ha terminado. Necesitamos mucho del Señor. Necesitamos que el Señor nos transforme, que nos cambie, que limpie nuestros corazones, que perdone nuestros pecados, que nos ayude a estar firmes en Él, no en otra cosa, firmes en Él, de dar fruto, de estar juntos como iglesia. Amén. Y todas aquellas cosas. Pero es el Señor quien las hace. Debemos cuidar, hermano, nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Porque, ¿qué pasa? Vuelvo a la analogía. Si dejamos la plantita sola, sin agua, sin luz, solita, se va a empezar a entristecer, se va a empezar a doblar. El verde brillante que tenía en su hoja se empieza a marchitar, las hojas se empiezan a caer, el tronquito se empieza a secar, hasta que llega a las raíces y se muere. Pero de la misma manera, hermano, debemos estar arraigados en el Señor. Amén. Arraigados en el Señor. Sobre edificar en Él y confirmarnos en la fe. Cristo es el único hermano, el único fundamento. Él es la piedra angular, dice la Escritura. Y solamente en Él nosotros debemos edificar o sobre edificar para poder estar firmes. Y es solamente en Él que podemos tener una fe fuerte. Porque Hebreo nos enseña que Jesús es el autor y consumador de la fe. Amén. Haciendo todo esto, hermano. Volviendo al texto de Colosenses, versículo 7. También debo abundar en acciones de gracia. Abundar en acciones de gracia. Y si estamos en este punto, ¿cómo no agradecer por todo lo que Dios ha hecho hacia atrás? Señor, gracias por rescatarme del mundo. Señor, gracias por sacar esos malos deseos de mi corazón que ya no los tengo. Gracias, Señor. Gracias por plantarme en una iglesia. Gracias por darme fruto. Gracias por darme el crecimiento. Gracias, Señor, porque desde que creía no soy el mismo. He cambiado. Gracias, Señor, por todas aquellas cosas. Gracias por el trabajo en la viña del Señor que me has dado. ¿Cómo no agradecer al Señor?
¿Cómo no exaltar su nombre? ¿Cómo no agradecerle? Pablo siempre hablaba sobre las acciones de gracia. Siempre hablaba en todas sus cartas, presentarse a Dios con acciones de gracia. ¿Qué significa eso? Reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Y decirlo. Quizá no públicamente, pero decírselo a Él. Señor, ¿ha hecho algo por ti? Amén. ¿Ha hecho algo por ti desde que te llamó? Amén. ¿O no? Partiendo de que arrebató nuestras almas del infierno. Amén. Gracias, Señor. Y muchas otras cosas que el Señor hace día a día. Hermano, el Señor es bueno. Amén. El Señor es bueno. Él quiere que seamos creyentes fructíferos. Él quiere que seamos creyentes firmes. Creyentes firmes para que en el día de la prueba nuestra fe no sea removida. Sino que estemos firmes, que podamos fortalecer a otros, que podamos hablarle a otros, que podamos ser de ayuda para otros, que podamos llevar fruto para que otros vengan y disfruten de ese fruto. Si yo soy paciente, ¿quién gana? La persona que está al lado. Porque me va a decir, oye, qué paciente el hermano, qué bondadosa la hermana. Tanta fe que tiene el hermano, tanto amor que muestra el hermano, tanto dominio propio que tiene el hermano o el hermano. Eso quiere el Señor. Eso pide el Señor. Y eso quiere el Señor de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, estamos delante de ti en esta hora, Señor, dándote gracias, dándote toda la honra, toda la gloria, Señor, que usted se merece, Señor, porque usted es bueno, usted es santo, usted es justo, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por mostrarnos, Señor, cuáles son tus verdades, tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Queremos que esta palabra, Señor, como aquella semilla, Señor, que el sembrador lanza, queremos que caiga en nuestros corazones, Señor. Queremos que dé fruto. Queremos que crezca, Señor, sana, que nadie la pueda arrebatar, que no se seque, Señor, que no se ahogue. Queremos, Señor, que tú te agrades de nuestra vida, Señor, que tú te agrades de nosotros, de nuestra fe, Señor. Queremos, Señor, estar bien delante de ti. Queremos, Señor, abandonar todo aquello, Señor, que no te pertenece. Todo aquel pecado, Señor, que pueda estar arraigado en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes. En esta hora, Señor, que usted pueda cortar, que usted pueda sacar, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que no te dan gloria, que no te pertenecen, Señor. Examina, Señor, nuestro corazón. Míranos, Señor. Tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, Señor. No podemos ocultar nada a ti, Señor. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos, Señor. Límpianos, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar arraigados en Cristo, Señor. En el amor de Cristo, en la misericordia de Cristo, en la verdad de Cristo, Señor. Porque haciendo esto, Señor, podemos agradar, podemos estar bien delante de ti, Señor. Oramos, Padre, como iglesia, para que esta palabra, Señor, pueda fructificar, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, se lo pedimos.